¿confirmado ya el cierre de la oficina Chilecito de Arca? Salió una disposición el día martes a la medianoche del boletín oficial que establece el cierre de distintas oficinas y estructuras, y dentro de eso está planteado el cierre de 38 distritos en todo el país. El caso de Chilecito, que es justamente ese formato, un distrito, y sí, por la dirección regional, además de que no figura ya en la estructura, confirmado por la Dirección Regional San Juan, de la cual dependen administrativamente, que cierra el edificio. ¿Cuántos empleados hay en Chilecito? Y hoy deben quedar unos 10 empleados alrededor del Chilecito. Digamos, la cuestión es, por un lado, gravosa por la situación que genera para los trabajadores en cuanto a, si bien verbalmente ha surgido la alternativa de que puedan pasar, por ejemplo, a La Rioja, que son 200 kilómetros, toda la problemática personal, familiar, etcétera, que puede representar una cuestión de ese tipo, a definir en 45 días, mientras seguís trabajando, etcétera, definir una cuestión de ese tipo, que nosotros sin lugar a dudas como gremios venimos gestionando y rechazando, sino que además la problemática que eso va a generar para la ciudadanía en general, porque digamos, en esto convengamos que la ciudadanía de Chilecito y de todos los departamentos de alrededor que dependen de ahí, cualquier ciudadano que quiera hacer o necesite hacer un trámite físico en el Arca, va a tener que, si el distrito cierra, que la fecha límite para la ejecución es el 18 de abril, evidentemente hacer desde Chilecito por lo menos 200 kilómetros para hacer un trámite, para mencionar el más simple, una clave fiscal que no solo tiene la funcionalidad fiscal, sino que se utiliza para muchísimas cosas, ¿no? Sí, generalmente lo de la clave fiscal es a veces cuando se te bloquea, ¿no? Javier, y por ahora entonces es la reubicación, ¿sí? No hay ninguna comunicación de despido. No hay despido, y nosotros, ante la presión del sindicato, se abrió una mesa. El martes hay una reunión en Buenos Aires en cuanto a la situación de todos estos distritos del país. Esperemos que las autoridades del Arca vuelvan para atrás, porque bueno, la medida claramente no tiene ningún tipo de sentido. La única lógica que persigue es una lógica de simplemente recorte, pero no tiene justificación en cuanto a que sea una medida que provoque un beneficio en el funcionamiento institucional, y tampoco un beneficio para la ciudadanía en general en cuanto a más servicios, todo lo contrario. Y te consulto, por ahí, porque los argumentos del gobierno pueden ser, del gobierno nacional, que este tipo de reparticiones tenían poca consulta, poco trabajo, ¿era así? No, eso es irreal, y además es chequeable. Todo lo de la FIP está sistematizado, así que es chequeable la cantidad de consultas que se llevan adelante. Muchas veces la atención al público, por ejemplo, desde hace tiempo de la pandemia, se viene llevando por turnos. Los trabajadores, lo mismo en los lugares, por una cuestión de buena voluntad, no solo atienden los turnos, sino que normalmente mucha gente que a veces no tiene acceso a internet, etcétera, aparece en los mostradores y es atendido. O sea que hasta inclusive la atención no solo es la cuestión que puede estar registrada sistémicamente, sino también es absolutamente más amplia, y sobre todo además estamos hablando en todos esos casos de posiblemente los sectores más postergados de la sociedad, o los ancianos, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, ¿qué acción van a tomar? Bueno, está abierta, ahora se ha abierto esta mesa de diálogo, que esperamos que prospere de alguna manera y que recapaciten las autoridades. Lo mismo si no hay una avanzada en ese sentido, seguramente se avanzará en las acciones gremiales, políticas y legales que tengamos a mano como para tratar de revertir la situación. Ya hoy lo estamos haciendo, contactando a, por ejemplo, sectores de la política, fuerzas vivas, etcétera, como para tratar de, no solo de la problemática central de nuestros trabajadores y ver de cómo solucionarlo, sino que también va a terminar repercutiendo la decisión
una cuestión de problemática general para la población, ¿no? Javier, se los ha puesto a los trabajadores del ARCA en el lugar de sueldos muy altos, que parte de la recaudación lo tienen que repartir en los trabajadores, algo que no sucede con el resto de los trabajadores del país. Esto que mostró Adorni sobre el gimnasio que había en una repartición para utilizar para los cargos jerárquicos. ¿Cuánto cobra hoy un trabajador de AFIP, el piso? Lo que hay que marcar es que el gobierno ha utilizado de manera marketinera y para conseguir consenso social afuera, a la medida que va tomando, distintos argumentos que en general son falaces. El argumento de los salarios es falaz, utiliza el argumento de salarios de los funcionarios más altos, y ahí estamos hablando de 30 o 40 funcionarios que son funcionarios políticos, que son designados por el gobierno, que están fuera del convenio colectivo y que además ellos mismos tienen su propia paritaria o ellos mismos fijan su salario. Con ese argumento salen para afuera, generan aplauso, consenso social, haciendo y creando en el imaginario que la totalidad de los trabajadores cobran esos salarios y han avanzado. Nosotros tenemos la paritaria salarial congelada desde marzo del año pasado y además hemos tenido recortes en nuestro principal ítem salarial, que representa el 60% de la masa del salario, de 3 puntos en junio del año pasado a 5 puntos en enero. Un salario promedio, estamos hablando de, en su mayoría, en la gran mayoría de nuestros trabajadores tienen más de 30 años de antigüedad, hay un 70% que son profesionales, los que no son profesionales son especializados, los profesionales tienen incompatibilidad laboral, lo que significa que el único ingreso que pueden tener un promedio salarial que en bruto puede estar llegando a los 2 millones de pesos, que no es un mal salario, pero tampoco no. Con eso que marqué recién, 30 años de antigüedad, incompatibilidad, no son, en general son trabajadores especializados, en muchos casos con posgrado. Sí. 2 millones de pesos para un trabajador, me decís, con 30 años. Sí, y agregarle ganancia. ¿Queda en cuánto? ¿1 millón y pico queda entonces? Sí, por eso estoy argumentando, estoy planteando la utilización que se ha hecho hacia afuera marketineramente como para generar consenso, aplauso, y no es solamente en ese tema. A ver, el argumento del año pasado de 3.100 despidos es que el organismo estaba sobredimensionado. La realidad es que hoy tenemos en la planta de personal como ARCA ahora, pero desde que existe la FIP, más baja desde la creación. Distintos argumentos de que los despidos era para despedir ñoquis de la FIP, lo decía el mismo presidente inclusive en los Twitter. La FIP, cada trabajador tiene su computadora, está conectado sistémicamente, para decir presente tiene que loguearse, y cada tarea que lleva adelante está controlada sistémicamente por la base central en Buenos Aires. No hay alternativa dentro de nuestro organismo de que exista figuras de ese tipo que puedan existir dentro del organismo. Sin embargo, el gobierno ha utilizado todas esas expresiones que claramente, si uno las escucha de afuera como sociedad y además no conoce, dice, qué bien, qué bueno. La realidad, o el hecho, lo que ocurre en la realidad objetiva, no tiene que ver con eso. Javier, te agradezco, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Javier Bareto, secretario general de AEFIP, seccional Córdoba-La Rioja, confirmando entonces el cierre de la oficina Chilecito. Él me habla de aproximadamente 10 empleados. Después con Ariel Guzmán, ahí nuestro cronista en Chile.